Bueno, bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a estar terminando con la unidad de oxoácidos. Lo que vamos a aprender hoy es justamente lo que es la nomenclatura de estos oxoácidos, que es cómo se nombran, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo la semana anterior que todos los oxoácidos tienen la misma estructura química, que es hidrógeno y oxígeno en los extremos, y en el medio un no metal, que puede ser cualquiera de los no metales que tenemos disponibles en la tabla periódica, y debido a que justamente hay muchos no metales, es que voy a encontrar varios oxoácidos distintos y cada uno va a tener un nombre en particular. Pero ¿qué pasa? Si yo tuviera que acordarme todos estos nombres de memoria, seguramente en algún momento lo lograría, ¿sí? Como después de tanta práctica uno se los acuerda, pero en realidad debe haber una herramienta o un método que me permita a mí colocar el nombre, ¿sí? A partir de algunas deducciones o de algunas reglas, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Como dije recién, ¿sí? En un oxoácido yo puedo tener, además del hidrógeno y del oxígeno, en el medio un no metal, que puede ser, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, azufre, selenio, carbono, silicio, cloro, yodo, bromo. Hay muchos no metales en la tabla periódica, puede ser cualquiera de ellos el que forme parte del oxoácido. ¿Qué pasa? Estos elementos no metálicos, por más de que pertenezcan todos al mismo grupo, no son iguales y cuando realizan uniones no siempre ponen la misma carga eléctrica en juego. Es decir, no siempre comparten la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo a veces actúan con un 3 positivo y a veces con un 5 positivo. Quiere decir que tienden a perder 3 electrones, pero a veces también pueden perder 5. Lo mismo pasa con el azufre y con el selenio. A veces actúan con más 4 y a veces con más 6. Carbono a veces con más 2, silicio también, y a veces con más 4. Y cloro, yodo y bromo son elementos que tienen más variables. Pueden a veces actuar con un 1 positivo, con un 3 positivo, con un 5 positivo o con un 7. ¿Sí? Estas variables dan distintos oxoácidos como producto y cada uno va a tener un nombre en particular, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Lo que voy a tener que diferenciar en una primera instancia es que estos nombres van a tener una terminación, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diferenciarlo? De la siguiente manera. Si el elemento, ¿sí?, utilizó de los números que tiene disponibles el más bajo, voy a tener que terminar el nombre con el sufijo oso. Si utilizó el número más alto, va a tener que terminar con el sufijo ico. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo estoy hablando, ¿sí?, de fósforo. ¿Sí? El símbolo de fósforo es la P. ¿Sí? Recordamos que en cualquier oxoácido tengo hidrógeno y oxígeno en las puntas. Y supongamos que la fórmula que yo tengo es esta. Lo que nosotros teníamos que hacer en un principio era colocar los cuadraditos y deducir, ¿sí?, cuáles eran los números de cada uno de estos elementos. Algunos ya los conocíamos, ¿sí? El de hidrógeno era siempre 1 positivo y el de oxígeno era siempre un -2. Recordamos que si acá abajo no hay números, es porque justamente esos elementos tienen un número 1. Una vez que hacíamos esto, teníamos que multiplicar este 1 por este 1 y este 3, en este caso, por este -2. Si yo resuelvo esto, digo 1 por 1, 1 positivo. 3 por -2, -6. Como esto me tenía que dar 0 siempre, el número positivo que me hace falta a mí acá para que eso dé 0 es obviamente el número 5. O sea que, en este caso, el fósforo, de sus dos opciones que tiene, que puede usar el número 3 o el número 5, utilizó la opción más alta, ¿sí? Entonces, el nombre de este compuesto va a ser ácido, que eso siempre lo voy a poner al principio, y acá voy a construirlo yo a partir justamente del número que utilizó el no metal. En este caso es fósforo, entonces voy a decir que este ácido es ácido fosfórico. ¿Sí? Fosfórico, ¿por qué? Porque está hecho por fósforo y el ico lo pongo al final porque utilizó el número más alto. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo distinto. Supongamos que yo hubiera tenido también hidrógeno, fósforo de nuevo, ¿sí?, oxígeno, pero acá hubiera tenido un 2. Pongo los recuadros. Acá, como siempre, dije que hay un 1 positivo, acá hay un -2.
Como acá no hay números, va un 1 y un 1, y ahora multiplico. Y digo, 1 por 1, 1. 2 por menos 2, menos 4. Si esto me debe dar 0, obviamente acá el número positivo que me falta es un 3. Entonces, digo, ¿cómo se llama esto? Y este es el ácido, de vuelta es fósforo, o sea que el nombre lo empiezo así, ¿sí? Y me fijo, si tenía el 3 o el 5, en este caso el fósforo, ¿cuál usó? El número 3, el más bajo. Entonces esto es ácido fosforoso. Y ese es el nombre de este oxoácido. Entonces, repito, dependiendo de si el elemento usó la opción más baja o más alta, es que voy a colocar el nombre. Siempre comienzan con el término ácido y el final lo voy a determinar debido justamente a esta diferencia que hay entre las opciones de los números. Bien, eso va a pasar con todos los elementos que tengan dos opciones. Voy a hacer uno más para ver si queda del todo claro. Supongamos que yo tengo este ácido. Pongo de vuelta los casilleros en la parte superior. En este caso, el hidrógeno tiene un 2, el carbono no tiene nada, o sea que acá hay un 1. Y digo, el hidrógeno siempre tiene 1 positivo, el oxígeno siempre tiene 2 negativo. Entonces acá multiplico. 2 por 1, 2. 3 por menos 2, menos 6. Si esto me debe dar 0, acá hay un más 4. Y fíjense que en este caso es el carbono el que yo estoy utilizando. Y el carbono puede usar el número 2 positivo o el número 4 positivo. En este caso usó el 4, el más alto. Entonces esto se llama ácido, porque siempre va ese término. Y en este caso es carbono. Carbónico. ¿Por qué? Porque de los dos que tenía, utilizó el 4, que es el más alto. Si acá me hubiera dado un 2, esto hubiera sido ácido carbonoso, ¿sí? Pero acá hubiera tenido otros números abajo para que justamente esta cuenta me dé 0. Lo que ustedes van a tener que hacer en la actividad de esta semana simplemente es resolver la parte numérica de estas cuentas y determinar cuál es el nombre del compuesto. Voy a hacer una salvación, ¿sí? Y es el caso de estos 3 elementos que están al final, porque hay más opciones. Entonces tenemos que hacer justamente un ejemplo para que ustedes puedan visualizar cómo elegir el nombre. Supongamos que yo tengo este ácido. Ningún elemento tiene nada en la parte inferior, o sea que todos tienen un 1. Otra información que ya conozco es que el hidrógeno vale 1 positivo y el oxígeno menos 2. Una vez que hice esto voy a multiplicar. 1 por 1, 1. 1 por 2, menos 2. Esto me debe dar 0. Si acá tengo un 1 positivo y acá tengo un menos 2, lo que me falta para que me dé 0 es otro 1. ¿Sí? Y acá el cloro usó el más 1. Entonces voy a la lista. El cloro puede usar el más 1, el más 3, el más 5 y el más 7. Como usó el más 1, lo que debo utilizar son estos dos términos para poner el nombre. En primer lugar voy a comenzar con la palabra ácido, como siempre, ¿sí? Pero, ¿sí? Fíjense que acá hay un guión. Hipo va a ir al principio del nombre y oso va a ir al final. Y acá lo que me va a preguntar es, ¿qué elemento es este? Cloro. Entonces esto se llama ácido hipocloroso, ¿sí? Se llama hipocloroso porque de las 4 opciones que tenía, el cloro usó el 1, que es la más baja. Ahora supongamos que yo hubiera, ¿sí?, hecho este otro oxoácido que voy a hacer ahora. Hidrógeno, cloro y oxígeno 3. Pongo los recuadros. Sé, como siempre, y como dije antes, que abajo, en donde no hay números, hay un 1. El hidrógeno tiene 1 positivo y el oxígeno menos 2, que eso siempre es igual. Y ahí multiplico. 1 por 1, 1. 3 por 2, menos 6. Acá, ¿qué me falta para que me dé 0? Un más 5. O sea que de las 4 opciones que tiene, el cloro usó el más 5. Por ende, esto se va a llamar ácido. Y fíjense que en el 5 no hay un término adelante, solamente tengo el término ico. Entonces esto se va a llamar ácido clórico. Si acá el cloro hubiera utilizado, por ejemplo, el 7, yo tendría que haber puesto adelante hiper.
Entonces el nombre de esto sería ácido hiperclórico. Como utilizó el 5, solamente pongo ico al final. Y si acá hubiera utilizado el 3, esto hubiera sido ácido cloroso. Entonces, el nombre de cada oxoácido va a quedar determinado por el número de oxidación que éste justamente utilice. Este procedimiento de que hay 4 opciones es solamente válido tanto para el cloro, como lo demostré recién, pero también para el yodo o yodo, como le quieran decir, y para el bromo. Para el resto solamente voy a tener que ver cuál de los dos utiliza y poner oso o ico. De todas formas, este es un tema que puede por ahí suscitar algunas dudas o digamos, complejidades, así que los invito a que en cualquier momento que se traben, ¿sí? O que encuentren una dificultad, lo envíen, ¿sí? Por los canales más rápidos, que como siempre les digo, son Instagram ProfeChersey o por Facebook Nico Chersey, y que no utilicen el mail para despejar las dudas, ya que ahí van a tener, digamos, como una respuesta más tardía, debido a que el volumen de mails que me llegan por día es bastante alto. Espero que hayan entendido y nada, los invito a practicar esta semana este tema. Es un tema que a mí me gusta mucho de química, así que espero que a ustedes también les haya gustado. Les mando un saludo.